Bienvenidos a Caída de Imperios, el canal donde analizamos el auge y caída de las civilizaciones más poderosas de la historia. Hoy hablaremos del colapso del Imperio Otomano, un gigante que dominó durante siglos, pero que terminó desmoronándose en una guerra devastadora. Quédate hasta el final para descubrir el error fatal que selló su destino. 1918. El Imperio Otomano se tambalea, atrapado en una guerra que ya no puede ganar. Desde 1914 ha combatido en múltiples frentes, al lado de los imperios centrales, pero su capacidad militar y logística está desgastada. Ha pasado su auge, ya no es la gran potencia que dominó el cercano oriente durante siglos. La guerra no solo ha drenado sus recursos, sino que también ha acelerado su colapso. Cada batalla, cada revuelta interna, lo acerca más a su inevitable final. Suscríbete, dale like y comenta tu opinión para seguir explorando la historia juntos. Antes de la Gran Guerra, los otomanos ya habían sufrido derrotas significativas. Entre 1911 y 1912, Italia le arrebató Tripolitania y el norte de Cirenaica, un territorio que más tarde se consolidaría en lo que hoy conocemos como Libia. Pero la humillación no terminó ahí. Apenas un año después, estallaron las guerras de los Balcanes, entre 1912 y 1913, un conflicto en el que las naciones balcánicas se unieron para expulsar al dominio otomano de Europa. Perdieron casi todos sus territorios europeos, marcando el principio del fin para el imperio. El cansancio era evidente. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano no tenía la fuerza de antes. No obstante, sus líderes apostaron por unirse a Alemania y Austria-Hungría, con la esperanza de recuperar territorios perdidos. Sin embargo, lo que encontraron fue más desgaste, más frentes de batalla y más enemigos que nunca. Uno de los frentes más duros fue el Cáucaso. Entre 1915 y 1916, el ejército ruso aplastó a las tropas otomanas con una serie de victorias decisivas. Las fuerzas otomanas no pudieron resistir el embate de una Rusia aún poderosa, lo que llevó a una retirada forzada. Sin embargo, la situación cambiaría con la Revolución Rusa. En 1917, el colapso del imperio zarista desestabilizó el frente, dejando al ejército del Cáucaso sin liderazgo ni refuerzos. Esto abrió una oportunidad que los otomanos no podían desaprovechar. Mientras tanto, en Oriente Medio, la lucha era aún más encarnizada. Los británicos avanzaban con fuerza, con apoyo de tribus árabes que se rebelaron contra el dominio otomano. En Mesopotamia y Arabia, los otomanos enfrentaban una guerra en la que poco a poco iban perdiendo terreno. Aunque al principio lograron resistir, las derrotas comenzaron a acumularse. La situación se agravó aún más cuando los aliados occidentales intensificaron sus ofensivas. El frente en el Sinaí y Palestina se convirtió en un escenario clave. Tropas británicas, francesas e italianas combatían por el control de territorios estratégicos. Los otomanos intentaron resistir, pero la superioridad material y táctica de los aliados era abrumadora. En el levante mediterráneo, la situación era insostenible para los otomanos. La resistencia que habían intentado oponer en el Sinaí y Palestina comenzó a desmoronarse con las ofensivas británicas. Durante 2 años, el frente se mantuvo en un punto muerto, pero en 1917 la marea cambió. Con refuerzos provenientes de Australia, India y Nueva Zelanda, los británicos lanzaron una serie de ataques devastadores. La batalla de Beerseba, a finales de octubre de 1917, marcó el inicio de la ofensiva definitiva. Los británicos lograron una victoria clave que les permitió avanzar sobre el sur de Palestina. Apenas unos días después, la presión aumentó con la tercera batalla de Gaza. Aquí, los británicos lograron lo que no habían conseguido en intentos previos: expulsar a los otomanos y forzarlos a replegarse. Con las defensas debilitadas, la siguiente gran meta estaba clara: Jerusalén. Lo peor aún está por venir. No te pierdas los detalles más impactantes de esta historia. Suscríbete, activa la campanita y comenta qué opinas hasta ahora. El 9 de diciembre de 1917, la ciudad sagrada cayó en manos británicas. Para los aliados cristianos, fue una victoria simbólica y estratégica. Mientras en Europa la guerra seguía su curso sangriento, en Oriente Medio los otomanos veían cómo su dominio se desmoronaba. La captura de Jerusalén fue un golpe moral del que nunca se recuperarían. El 1918 no trajo alivio para los otomanos, sino más desesperación. Los británicos continuaron su avance hacia el norte y las fuerzas turcas, debilitadas y sin recursos, apenas podían resistir.
Las ciudades estratégicas de Palestina cayeron una tras otra, y con ellas el control otomano sobre la región. Pero el verdadero desastre aún estaba por venir. En septiembre de 1918, los británicos lanzaron la ofensiva final en Palestina. La batalla de Megiddo fue una masacre. En pocos días, las fuerzas otomanas fueron aniquiladas. De un ejército de casi 40.000 soldados, solo 6.000 lograron escapar. Fue una derrota catastrófica que dejó a los otomanos sin opciones. Mientras las tropas británicas y sus aliados árabes avanzaban sin obstáculos, las grandes ciudades de la región comenzaron a caer en rápida sucesión. Damasco, la capital siria, fue tomada el 1 de octubre de 1918. Alepo cayó poco después. En cada retirada, el caos reinaba entre las tropas otomanas. Sin suministros, sin refuerzos y sin esperanza, el colapso del imperio era solo cuestión de tiempo. La guerra en Oriente Medio estaba prácticamente decidida. Sin embargo, el Imperio Otomano todavía intentaba sostenerse en otros frentes. Pero la presión de los aliados, sumada al colapso interno, hacía evidente que su caída era inminente. Mientras el Imperio Otomano se desmoronaba en el cercano Oriente, la situación en la Mesopotamia era igual de crítica. Tras haber sufrido una humillante derrota en la ciudad de Kut en 1916, los británicos regresaron con más fuerza y determinación. En febrero de 1917, lograron tomar Kut, vengando su anterior fracaso. La presión sobre las tropas otomanas aumentó de manera imparable y un mes después, Bagdad cayó en manos británicas. El colapso otomano se aceleró cuando las fuerzas británicas, compuestas en gran parte por tropas indias, continuaron su avance hacia el norte. Durante 1917 y 1918, los otomanos intentaron frenar su avance, pero cada enfrentamiento les costaba más bajas y más territorio. La moral estaba destruida. El hambre y la enfermedad se extendían entre los soldados y el agotamiento de 4 años de guerra hacía imposible la resistencia. A finales de octubre de 1918 se libró la batalla de Sharqat, la última gran confrontación del frente mesopotámico. Los británicos, con un ejército de 70.000 soldados bien equipados, aplastaron a los restos del sexto ejército otomano. En solo 7 días, los otomanos sufrieron más de 11.000 bajas y 13.000 prisioneros. En contraste, los británicos apenas perdieron 2.000 hombres. Fue una señal final de que el Imperio Otomano no podía seguir luchando. Con la derrota en todos los frentes, la rendición era inminente. El 30 de octubre de 1918, el Imperio Otomano firmó el Armisticio de Mudros, aceptando las condiciones impuestas por los aliados. Este tratado significaba el fin de su participación en la guerra y el inicio del desmantelamiento de su imperio. Poco después, Constantinopla, la legendaria capital otomana, fue ocupada por tropas aliadas. El 12 de noviembre de 1918, las fuerzas francesas entraron en la ciudad, seguidas por los británicos un día después. Más tarde, italianos y griegos también desplegaron tropas en la antigua capital del Imperio Bizantino. Incluso soldados japoneses fueron vistos en la ocupación, marcando un momento simbólico y humillante para los otomanos. El fin de la guerra no trajo estabilidad. En los años siguientes, Turquía se sumió en una guerra por su propia supervivencia. Mientras el Imperio Otomano desaparecía, surgía una nueva lucha por el control de Anatolia. El Tratado de Sèvres de 1920 desmanteló lo que quedaba del imperio, pero la resistencia turca liderada por Mustafa Kemal Atatürk llevaría a una nueva guerra contra los invasores. En 1923, con la firma del Tratado de Lausana, el Imperio Otomano dejó de existir oficialmente. En su lugar, nació la República de Turquía, cerrando un capítulo de más de 600 años de historia. El Imperio Otomano desapareció, pero su legado sigue vivo en la historia. ¿Te gustó este análisis? Dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre historia. No olvides comentar y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio.